todos. Como se ha dicho, yo soy el profesor William Luis y seré el moderador y comentarista de esta sesión. Y para mí es un placer presentarles a Mamadou Badien, que es profesor asociado de literatura hispánica en la Universidad de Missouri, Columbia. Su investigación, docencia se centran en la literatura, la cultura y la historia afrocaribeñas, especialmente a principios del siglo XX. Está principalmente interesado en interconexiones, semejanzas y diferencias entre las contribuciones literarias de los poetas del negrismo y de la negritud francófona y sus interacciones con escritores desde el nacimiento de Harlem. Además, se centra en la definición de las identidades nacionales en el Caribe como consecuencia de los movimientos de descolonización en esta zona del mundo. Conjuntamente, está interesado por la naturaleza cambiante de las culturas afrocaribeñas debido en parte a los movimientos conocidos como antillanité y criolité. Recientemente su investigación se ha extendido a una exploración de las ansiedades culturales en la literatura afrohispana. El profesor Badien es director del Afro-Romance Institute de la Universidad de Missouri. Es autor del libro The Changing Faces of African Caribbean Cultural Identity, Negrismo en Negritud. Profesor Badien, usted tiene la palabra. Muchas gracias, Willy. Voy a empezar diciendo que es un motivo muy señalada satisfacción estar aquí por vez primera en esta charla y decirle muchas gracias al profesor Darwin por habernos invitado. Aquí es la primera vez que voy a Colombia, fue muy importante para mí. La reflexión sobre este tema empezó conmigo cuando en el año 2007 me fui a Martinica y tuve la oportunidad de entrevistar a M. Césaire, obviamente un gigante de la poesía en el Caribe. Y durante la entrevista estuvimos hablando de problemas políticos en Martinica y todo eso. Y en un momento dado toqué un problema ontológico muy interesante, porque obviamente M. Césaire ha sido atacado por varios autores, varios críticos de Martinica, y empezamos un poco hablando de temas ontológicos porque yo quería entender por qué lo criticaron tanto. Y me dijo que, mira, en la vida la gente de vez en cuando se va a hacer esta pregunta: ¿quién soy yo? Y cuando se trata de un país, ¿quiénes somos? Obviamente el tema de África en las Américas se plantea porque hubo descubrimiento, entre comillas, hubo conquista, hubo colonización y llegaron mis ancestros, y a partir de ahí empezó un fenómeno muy complicado que hasta hoy en día creo que vemos las consecuencias de la presencia de los africanos aquí en las Américas. De la pregunta ¿quiénes somos? Obviamente ustedes se darán cuenta de que las respuestas son variadas, diferentes, conflictivas, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy, muy importante en cuanto a los conflictos identitarios, que es lo que más me interesa en mi investigación. De la pregunta ¿quién soy yo? Bueno, si tomo el caso de Martinica, que he estudiado bastante, hemos tenido varias respuestas con M. Césaire, quien desarrolló la negritud, un conjunto de elementos culturales en relación con el pasado africano. Pero a la pregunta ¿quiénes somos? Hemos visto la respuesta de
otro intelectual martiniqueño, Edouard Glissant, quien, a diferencia de Césaire, quien desarrolla la raíz, la esencia africana, Glissant, otro martiniqueño, va a desarrollar una teoría totalmente diferente basada en la antillanidad. Es por tal razón que Glissant, como poeta, como crítico, desarrolla el tema de la relación. Entonces allí nosotros vemos un primer conflicto, la raíz contra la relación. Y esto de dos intelectuales de una misma isla. Este laberinto identitario se complica aún más con otra generación que se conoce como la de la créolité o criollidad, quienes, más allá del espacio desarrollado por Glissant para mostrar que esta es la tierra que nosotros conocemos, ese es el espacio que nosotros conocemos muy bien. El grupo Confiant, Bernabé, Chamoiseau van mucho más allá del espacio y usan la criollidad para definirse. Y en su manifiesto, un librito, dicen que no son americanos, no son europeos, no son asiáticos, son criollos. Ven, otro nivel en lo que yo llamo el laberinto cultural caribeño. Y esta idea, yo creo, central, tanto en Glissant como en Confiant, choca con Césaire. Y es muy importante, y yo creo que aún en el continente va a pasar de vez en cuando lo mismo. Yo creo que van a criticaron a Césaire muchísimo por el apego que tenía a África, su relación particular con África. Pero hay que intentar también entender por qué Césaire vio la presencia africana en su tierra de aquella manera. Es importante recordar que eran estos jóvenes intelectuales caribeños quienes se fueron a Francia durante los años 30. Ahora, durante los años 30, Martinica todavía era un territorio francés. Aún no había llegado al estatus de departamento. Obviamente se consideraba a Césaire como sujeto francés. Y después en 1946 va a pasar a ciudadano francés. Sin embargo, él vio muy temprano el choque entre ciudadanía y nacionalidad. Y eso yo creo que pasa en muchos países latinoamericanos. Hay ese choque, que lo vea la gente o no, pero existe ese choque. Entonces, de los jóvenes intelectuales quienes vinieron de África, del Caribe, pero también de Estados Unidos, quienes se juntaron en París en los años 30, el denominador común era la piel negra. Y Césaire, en esa entrevista me dijo que cada generación responde a una realidad. Y en su caso fue responder a aquel choque entre la nacionalidad y la ciudadanía. Era ciudadano francés después de 1946, pero sabía que le faltaba muchísimo. Y es por eso que obviamente si uno se mete a leer su poema más famoso, Retorno al país natal, lo ven furioso, enojado, en la manera en que abre el poema. Esto, obviamente, como yo les dije al principio, va a cambiar con esta nueva generación. Ahora, este choque, ese conflicto, se ve tanto en el Caribe que en el continente. Unos se van a relacionar más con África, otros menos, más con el espacio conocido. Es por eso que si se lee la novela de Glissant, vemos más árboles del Caribe, más ríos del Caribe. O sea, es su manera de mostrar que esta es la tierra que conozco. Eso que se ve muy bien, por ejemplo, en la obra de la afrocubana Nancy Morejón, por ejemplo. Si
si ves lo que hace Nancy Morejón, uno fácilmente puede darse cuenta de que esta generación post-negrismo tiene más relaciones con la antillanidad de Glissant. ¿Por qué? Por la importancia del espacio conocido, ¿verdad? Obviamente podemos ver el viaje desde los primeros barcos de la esclavitud hasta Cuba después de 1959, y si nosotros, por ejemplo, seguimos cronológicamente un poema tan importante como Mujer Negra, eso es lo que va a pasar. Allí plantea temas ansiosos de quiénes somos o quién soy yo, y ella hace estas preguntas retóricas de no sabe exactamente si era Benín o si era Madagascar, ¿verdad? Esta pregunta ontológica es muy importante en la crítica, en el trabajo de Glissant. Eso es lo que dice Glissant. Esto no fue lo más importante para Césaire. De ahí el choque, que se ve obviamente en la literatura, se va a ver en otros elementos culturales, uno de los cuales que me interesa muchísimo es la religión. Todos nosotros sabemos que durante los primeros años de la conquista, la corona española hizo todo lo posible para que otras religiones no cruzaran el Atlántico. Yo recuerdo cuando joven estudiante en la Biblioteca Nacional en Madrid, una vez tuve la oportunidad de leer una Real Cédula donde se decía de manera muy clara que se controlara a partir del sur de España, que no cruzaran a judíos, musulmanes. No pensaron en los esclavos. O sea, lo que más le preocupó a los reyes católicos eran los musulmanes, y eso se entiende. Estamos justo después de 1492, justo España acaba de recuperar su territorio después de 7 siglos con los árabes. Lo que más le preocupó a los reyes católicos era esto: asegurarse de que solamente cruza la religión católica. ¿Ves? Y eso era muy, muy, muy interesante. No se fijaron en, obviamente, los primeros africanos quienes cruzaron el Atlántico, no cruzaron el Atlántico con su religión, con su gobierno, con sus instituciones, como alguna vez dijo Ortiz, cruzaron desnudos, entre comillas. O sea, vinieron con todo este bagaje institucional. Lo que no vieron fue el otro bagaje cultural, que yo creo que es muy importante, cómo se guardó la memoria en estas maletas invisibles, que la corona española tuvo que lidiar con eso. Por ejemplo, en el caso de Cuba, donde obviamente muchos esclavos vinieron de la parte occidental de África, pero otros grupos de la parte central de África, una manera de conservar aquellas creencias religiosas fue todos lo que nosotros conocemos como, bueno, Ortiz habló mucho de la transculturación y todo esto, pero la manera excelente que usaron los esclavos para conservar aquellos elementos culturales fue ser muy inteligente. Recuerden que no llegaron con sus instituciones, pero creo que es Julia Cuervo quien toca este tema muy interesante de cuando se reunían los esclavos para adorar a sus dioses. Solía venir el contramayoral para saber qué es lo que estaban haciendo. Lo que le preocupó al contramayoral era una conspiración. No pudo ver la supervivencia de una forma religiosa, obviamente prohibida por la corona española. De ahí todo esta idea de decir que tal deidad corresponde a tal santo en la Iglesia Católica. Allí también lo que yo veo en cuanto a presencia africana en el Nuevo Mundo es que
no se trata realmente de una relación bidireccional. O sea, Santa Bárbara no tuvo que ser Changó. Y eso muestra la falta de equilibrio que hay, por ejemplo, no estoy en contra de Ortiz, pero sí se reflexiona muy bien en el tema de la transculturación. Hay un problema porque obviamente el Egua no podía ser el Egua, tenía que, sí, conservar el rojo negro, pero intentar encontrar otro nombre. O sea, los santos católicos no tuvieron que cambiar de nombre. De allí, yo que veo muy importante, la onomástica. La onomástica religiosa en las Américas es muy fuerte, pero es una manera de... es un disfraz. Y en este sentido es muy importante el disfraz para seguir conservando elementos culturales que de otra manera hubieran desaparecido, pero obviamente guardadas de manera muy celosa como yo dije, entre tanto en las maletas de la memoria. Eso es muy importante que yo veo. Obviamente ha habido sin duda un desdén hacia estas formas religiosas africanas. El autor de Narciso descubre su trasero, lo trata muy bien en su primer volumen. Sí, aquel desdén que salió desde el siglo XV hasta, unos dicen, hasta hoy en día, muestra la falta de equilibrio entre las conexiones entre religiones africanas y concepción católica del tema. Otro elemento, yo creo, donde encontramos muchísima presencia africana es sin duda en la música también. Y como ustedes todos lo saben, al principio la música africana se relacionó mucho con la creencia religiosa africana. Las dos casi no pueden separarse. Eso es un problema. Y allí se puede ver como, por ejemplo, en Puerto Rico, en los años 30, cuando alguien dijo que en esta isla no hay presencia afro-puertorriqueña, ¿verdad? Y sabiendo que mucha gente baila bomba, ¿verdad? No se limita solamente a una música de negros. Muchísimos boricuas, muchísimos puertorriqueños bailan este ritmo que es eminentemente africano. Ven estos gigantes, estos tambores que se usan, y algo sí que llegaron muy temprano mayorales y contramayorales a entender es que no lo sabían, pero sospechaban que había una comunicación a través de los tambores. Que es verdad, y que sospechaban que los esclavos entre ellos podían usar los tambores para comunicar de cierta manera, que es, sí, verdad, pero cuando se trata de responder a la pregunta quiénes somos en los años 30, hubo todo este debate de si el elemento afro-puertorriqueño formaba parte de la identidad nacional puertorriqueña. Obviamente es por eso que Luis Miranda dijo que no, esta realidad no se puede definir la identidad nacional puertorriqueña con elementos africanos. ¿Por qué? Porque somos descendientes de españoles, somos católicos, somos blancos. Sí, parte de la isla, pero no todos. De allí la importancia de la representación de la literatura, del elemento afro en la literatura. Lo interesante en el caso de Puerto Rico es que al principio todo el mundo lo sabe, eran poetas blancos, que es un elemento identitario muy interesante. El que más estudio en ese caso es Pales Matos, ¿verdad? Era muy activo, participó mucho en el debate cultural identitario en Puerto Rico en los años 30. Obviamente fue criticado por sus compatriotas, fue criticado también por
autores en Estados Unidos, allí por varias razones, de gente que vio que lo que hizo fue básicamente usar el cuerpo de la mujer negra por razones sexuales, por razones eso, aquello. Es posible. Yo aún con unos compañeros, colegas críticos puertorriqueños a veces no estamos de acuerdo en el tema, porque yo veo que Pales Matos aportó su respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? Y mostró la presencia africana de otra manera. Tú ves, unos lo entendieron, lo atacaron. Muy bien. Si ves uno de sus, bueno, tiene varios poemas donde nosotros podemos ver la presencia africana. Mujer Antilla, si ves uno de estos versos, Cálabo y Bambo, bueno, si lo lees Cálabo y Bambo, Bambo y Cálabo, obviamente pueden parecer solamente versos simples, pero si lo lees Cálabo y Bambo, Bambo y Cálabo, está imitando el ritmo de la bomba. Es por esto que quienes lo entendieron muy bien lo criticaron, porque veían que estaba introduciendo el tema africano en la identidad cultural puertorriqueña. ¿Ves? Bueno, tuvo que defenderse para decir que no, yo estoy hablando de Antillas, de un Caribe antillano, es excelente, pero vio muy bien que al abrir las ventanas, no es que ve solamente a blancos católicos descendientes de españoles. Había otras realidades en esa isla, y yo creo que este elemento identitario es muy importante y complica muchísimo la respuesta a esta identidad en el Nuevo Mundo. Voy a terminar con dos artistas muy conocidos. Uno obviamente es Nicolás Guillén, el afrocubano. El otro es tal vez menos conocido, yo no sé, Arsenio Rodríguez, el trecero. Esto es muy interesante porque son dos artistas de una misma zona, para mostrarles que la respuesta a la pregunta ¿quiénes somos? No es una respuesta tan fácil. Por ejemplo, podemos ver en unos poemas de Nicolás Guillén la dificultad a llegar a una respuesta. Uno, Balada de los Abuelos. Bueno, aquí nosotros vemos como él muestra que viene de dos ramas, ¿verdad? La negra y la blanca, y muestra todos los conflictos, todos los problemas que nacieron, pero por lo menos ahí se ve un poco una especie de síntesis. Sin embargo, tiene otro poema, El Apellido, que plantea lo que Miguel Arnedo llama una identidad fracturada, que es muy interesante porque allí nosotros vemos a Guillén hacer preguntas interesantes, diría yo retóricas, sobre el apellido, que me dieron, Guillén. Pero se hace estas preguntas: si era Lumumba, podría ser, no lo sabe. Si era Casaubú, podría ser, no lo sabe. Y hace estas preguntas y en un momento dado dice gracias. Unos pueden decir que es sarcástico, porque lo dice en español, lo dice en francés, lo dice en inglés, esto para mostrar a lo mejor las distintas naciones que obviamente dominaron totalmente el Caribe, pero las preguntas que Guillén hace en ese poema muestran cierta ansiedad, obviamente, sin duda, y la dificultad de responder a aquella pregunta, ¿verdad? Estas preguntas, yo creo retóricas, también se van a ver más tarde en Nancy Morejón.
Lo interesante es, para mostrarles el conflicto, por ejemplo, de que yo les hablé hace un tanto, en Martinica, entre Ceders y Glissant, allí se va a ver. En una de sus canciones, Arsenio Rodríguez, Yo nací del África, ahí desarrolla una postura totalmente distinta, ¿verdad? Si se puede oír, Yo nací del África, y reflexiona así, por favor. Yo nací del África, tal vez sea del Congo, tal vez sea de Mbamba, tal vez del río Congo, tal vez sea Mozongo, tal vez sea Cocorreal, tal vez sea Yambala, tal vez sea Mandoa, yo no soy Rodríguez, yo no soy Travieso, yo no soy Herrera, yo no soy Fernández, yo no soy Barroso, yo no soy Peraza, yo no soy García, yo no soy Morales, tal vez sea los Mutos, tal vez sea Lumumba, tal vez Casabubu, yo nací de la... Entonces, algo muy importante aquí es tal vez. ¿Verdad? Gracias. Bien, muchas gracias, Mamadou. Tu presentación en plantear la pregunta de quiénes somos me hace pensar en una serie de otras preguntas. Y para comenzar, lo que quisiera plantear es si tal vez estas categorías a las que nos referimos, en este caso negritud, también podríamos hablar de negrismo o de afrocubanismo, pero y lo otro sería también del Harlem Renaissance, que es parte de esta presencia en América, ¿no?, de una representación de África. Que si en estas categorías tienen modalidades dentro de la misma categoría. Entonces, por ejemplo, en cuanto a negritud, pues podríamos plantear la revista de Legitime Defense como una primera modalidad. Y después, Les Étudiants Noirs, ¿no? Y entonces podríamos continuar con Retour a un pays natal de Césaire, y entonces el concepto de antillanité o criolité de Glissant sería otra modalidad. Entonces, en el tiempo tenemos ciertos cambios porque se ajustan a diferentes circunstancias históricas. Podríamos proponer eso. Entonces, en cuanto a Cuba o al Caribe, sí se habla de un negrismo que comienza tal vez con Emilio Bayagas, José Zacarías Tallet, pero después con la presencia de Guillén y también de Marcelino Rosadela y otros. Vemos otra modalidad dentro de lo que podría ser el negrismo, el afrocubanismo o demás, y entonces esa modalidad también continúa en el presente con Nancy Morejón. En cuanto al poema de Nancy Morejón, que es un poema sumamente importante, creo que la pregunta de ese poema es ¿quién es el yo y quiénes somos nosotros? Porque esos pronombres se repiten a través del poema y aunque el poema termina con la Sierra Maestra y los revolucionarios bajan, y después el poema termina con un baile alrededor del árbol, que el árbol es una metáfora, creo yo, de un tambor,
porque el tambor viene de la madera. Repica, ¿no? Repica creo que es la palabra que ella usa, o resuena, mejor dicho, y resuena, pero el yo a través de ese poema y el nosotros a través de ese poema no son necesariamente los revolucionarios, sino que son los ancestros, y lo que han venido, y lo que han sido enterrados, y lo que han muerto. Entonces, esa es una lectura que creo que se ajusta más a la condición de la mujer negra, y claro que con Maceo sube, va al monte, y después con la Sierra Maestra baja, pero ese nosotros continúa, y no sé si varía el contexto del nosotros, pero si lo viéramos desde la óptica de que es la mujer negra y por lo tanto se habla de nosotros, los ancestros y demás, entonces ese nosotros también continúa como un concepto de identidad, de orgullo a la raza también. Entonces, para comenzar quisiera que profundizáramos un poquito más en la relación que existe entre negritud, negrismo y el Harlem Renaissance, para tal vez ver esos elementos en común, pero esos momentos cambiantes que existen en cada movimiento, como parte del mismo movimiento. Creo que otra idea que se me ocurre es que con el antillanité criolité quisiera verlo desde el punto de vista del libro de Juan Flores, puertorriqueño, sobre la diáspora, en que él hace una distinción una distinción cultural y socioeconómica también, de que el movimiento de estos movimientos que han surgido, es una idea, viene desde abajo, desde el hood, desde las personas que viven en los barrios. Ese es el elemento dinámico. Entonces, al proponer ese elemento dinámico, claro que eso se contrapone al movimiento élite o elitista. Y en muchos de estos movimientos también vemos cómo la élite intenta controlar el concepto de nacionalidad, de identidad, de raza. Y hay otro movimiento que surge de abajo, que intenta definirlo de otra manera. Entonces, creo que estas también podrían ayudar a nuestra conversación de quiénes somos, ¿no? Y este concepto de la cultura desde abajo. Y no la cultura desde arriba. Para terminar este comentario, quisiera regresar a la obra de Fernando Ortiz, porque al hablar de transculturación, la transculturación no es de igual a igual. Hay una presencia dominante de la élite blanca que intenta controlar el movimiento de abajo, que es de los negros o de los chinos también, que brillan por su ausencia en la obra de Ortiz, pero este elemento de abajo, y cómo abajo responde, y cómo responde a lo que está arriba o lo que es la élite, que son conceptos que ya están presentes en la obra de Benedict Anderson, Comunidades Imaginadas, de que el concepto de nación nace de la élite que se impone en la sociedad. Entonces, en la sociedad hay diferentes conceptos de identidad, pero la que predomina es la que la élite controla, que se impone. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros, creo que en la actualidad, es dándole voz a esos otros conceptos de identidad que existen, que han sido aplastados, han sido silenciados, pero que ahora están surgiendo y están cobrando su posición en la sociedad que se merecen. Entonces, unos comentarios para comenzar la conversación. Ok, ¿cuántos minutos tenemos? ¿Cuántos minutos tenemos? Perfecto.
Perfecto. Para conversar. Sí, excelentísimos los comentarios del profesor Luis. Nosotros podemos ver ejemplos concretos en la poesía de Guillén. Podemos hacernos la pregunta, ¿por qué Guillén escogió al son? Eso pues, esto es muy interesante. Esto que estaba diciendo el profesor Luis, de entre comillas, los de abajo, esto se ve muy bien en la poesía de Guillén, sobre todo después de los años 1930, porque hay parte de la poesía de Guillén que la gente no estudia tanto, de los años 20, donde allí el tema racial, la discriminación, no es como un diálogo un poco indirecto en la importancia del son. Sí, música que tocaba la gente de allá, ¿verdad? Que Guillén usa, introduce en la literatura y hace de esta forma cultural un elemento respetado a través de la literatura, y eso podemos entonces entender por qué sus propios compatriotas afrocubanos, entre comillas, de la burguesía, atacaron a Guillén por haber introducido este ritmo, entre comillas, de la baja cultura. Entonces sí, se puede ver que hay muchísimas cosas que vienen desde abajo. Esto se puede ver en la poesía de Pales Matos. Esto se ve aún más en la poesía del otro negrista que casi no estudiamos, Fortunato Vizcarrondo. Muchas veces cuando se estudia, por ejemplo, el negrismo, pensamos en Guillén, pensamos en Pales Matos, pensamos en el dominicano, Manuel del Cabral. No pensamos en Fortunato Vizcarrondo, puertorriqueño, mulato. Su poesía casi se lee entre los especialistas del negrismo. No son que enseñan sus poemas en la primaria o en la secundaria. Entonces, esta idea de tomar elementos culturales de las clases bajas, trabajarlos y llevarlos a la literatura es un elemento muy, muy importante. Ahora, obviamente, que sea del negrismo o de la negritud, yo creo que todos estos intelectuales de mitad del siglo XX estaban pensando en estas ansiedades, ¿verdad? De cómo definirse. Yo creo que la identidad cultural es muy, muy, muy importante. En el caso del Harlem, el renacimiento de Harlem, en el caso del Harlem Renaissance, era muy interesante porque no eran todos, obviamente, para mostrarles el carácter tan complicado de la respuesta a estas preguntas. Había autores quienes, bueno, para ellos el tema afro no era lo importante para ellos. El que sí le interesó mucho, muchísimo, fue Langston Hughes. Y fue él quien tuvo muy buenas relaciones con Guillén y quien tuvo muy buenas relaciones con los jóvenes de la negritud. Ahora, la negritud era un poco complicado también, porque sí, vemos a Césaire, Damas, de este lado del Atlántico y Senghor del otro lado, ¿verdad? Pero sí, quien tuvo realmente, yo por ejemplo en los primeros años de mi investigación pensé en aquel triángulo entre el Harlem Renaissance y el negrismo, el Harlem Renaissance y la negritud, y de ahí nació mi interés porque vi que no había una relación entre la negritud y el negrismo, que era muy interesante. El único punto común entre los dos grupos era Langston Hughes y otros autores de la Harlem Renaissance. Todos ellos tenían algo en común. Para Césaire dijo que sí, o sea, eran estadounidenses o franceses, pero su realidad era diferente. En un debate en la Asamblea Nacional Francesa desarrolló Césaire en el 57 esta diferencia.
él muy temprano entendió perfectamente bien la diferencia entre ser ciudadano y tener la nacionalidad francesa. Entonces, esos elementos yo creo que obviamente se desarrollan desde abajo, y lo interesante es que suben a la literatura, que muchos veían como no cantar un son en el barrio o bailar rumba en el barrio, pero algo que entra y se internacionaliza, ¿verdad? Y en ese sentido yo creo que tanto el negrismo, la negritud, como el Harlem Renaissance participaron en esta voluntad de intentar dar respuestas a ciertas preguntas ontológicas. Bien, gracias. Quisiera invitar al público a participar en esta conversación. Sí, un momento. Primero uno aquí, dos allá, tres, cuatro, cinco. Agradecer a colega Mamadou, muy interesante la presentación, a William y a los organizadores de este evento. Yo hice mi tesis doctoral sobre los primeros poemas de Guillén y evidentemente después este chico que citaste que está en Nueva Zelanda, Arnedo, me mandó unas felicitaciones porque me dijo, gracias a tu tesis escribí un libro. Pero de lo que yo quería decir no era eso. Lo que quería decir es que en 1901 empezamos con la República de Cuba, mediatizada porque está la presencia de los Estados Unidos allí, etc. Y se empieza una expresión popular, a cocinar el tema de la identidad cubana. Según Benítez Rojo, la identidad cubana no queda realmente consolidada hasta la década del 30. Pero, ¿qué es lo que pasa? Y yo trato en este sentido de verlo desde el contexto histórico económico. La élite blanca apoya, y incluso hasta Fernando Ortiz lo apoya, a Jorge Mañach, que ha vivido muy poco en Cuba y que viene con un proyecto de élite con la crisis de la cultura cubana y la crisis y la indagación del choteo, simplemente para tratar de mostrar o exponer una plataforma identitaria que tiene más que ver con la cultura europea y francesa que con la cultura antillana. A él le molestaba la cultura antillana. Entonces, hay un grupo de intelectuales cubanos, empezando por los Fernández de Castro, que en este momento dirige la página cultural del Diario de la Marina, y con el que dirige la columna hay una columna dentro del Diario de la Marina que la dirige, no recuerdo el nombre ahora, quien invitan a Guillén a que escriba para la columna, y aparece por primera vez en 1930 Los motivos de son. Y yo veo Los motivos de son y Songo Rocosongo precisamente con ese interés de tomar el son, que es una estructura rítmica de origen norteafricano, porque es el cinquillo, que es una estructura africana de North África, y escribir poemas como sones. Y yo estructuro en mi tesis precisamente esos poemas como sones. Y de algún modo, él, que fue muy criticado, habla del negro en Motivos de Son, con la nariz de corbata, con todo, porque él quiere de algún modo reforzar ese interés de manifestar la presencia africana de un modo u otro dentro de la identidad cubana. Yo veo los poemas de Guillén como ese
convenio híbrido en que la presencia europea y la presencia africana son dos polos esenciales de la identidad cubana. Y después de eso, bueno, aparecen, o sea, estaba Bayaga, estaba la revista de Avance, después de eso hace todo un esfuerzo enorme por mostrar una cantidad de artículos enormes sobre el legado africano, escrito por blancos, pero de importancia, dándole importancia al legado africano. Entonces, de algún modo, creo que evidentemente Guillén trata de decir quiénes somos, que trata de dar una respuesta. Y sin ir más lejos, los dos primeros poemarios, Motivos de Son y Songo Locosongo, tratan de buscar un equilibrio dentro, porque además por primera vez en la voz poética habla como un negro, no habla como precisamente como un hombre culto. Y creo que de algún modo ahí se empieza a establecer ese balance que se va buscando y que siguen después los demás poetas. La pregunta número 2. Vamos a continuar con las preguntas y después haremos un comentario sobre las preguntas. Gracias, Mamadou, me encantó la conferencia. Bueno, una observación muy elemental, pero hay que pensar en transculturación de Ángel Rama, ¿no? Que elabora un montón de cosas de Ortiz. Yo leí alguna vez, ya no me acuerdo dónde, que la Revolución Cubana prohibió totalmente hablar de racismo y discriminación en Cuba, y eso obligó a Nancy y a Guillén a encubrir mucho sus ideas. Pues sería interesante, o sea, la Revolución Cubana dijo aquí todos somos iguales, y eso no es verdad, y no lo ha seguido siendo, y los autores que querían hablar abiertamente de racismo, de herencia negra, etcétera, les tocaba irse, y los que no se querían ir les tocó hacer muchas estrategias de ocultamiento. Y la tercera cosa que iba a decir se me olvidó. Bueno, era eso. Ok, gracias. Perdón. Yo creo que en todos los países hay una lucha por definir la identidad entre los sectores altos y los sectores populares, pero el problema es que los que controlan la hegemonía son los sectores altos. Eso pasaría en Colombia también, probablemente no, los indígenas, los descendientes de Colombia tienen otra idea de nación que, pues mínimamente, de alguna manera la Constitución de una reconoció, pero es un conflicto de identidad nacional, es una tensión, un conflicto permanente. Sí, buenas tardes y gracias por las presentaciones. A mí me encanta complicar las cosas porque creo en la teoría de la complejidad, que creo que todavía no está presente suficiente en los estudios literarios. Y me pregunto ontológicamente, ¿hasta qué punto la pregunta de quién soy o quiénes somos es una pregunta que corresponde con el dualismo eurocéntrico? ¿Por qué no podemos ser dos cosas a la vez? ¿Por qué no podemos ser tres? ¿Por qué no podemos ser síntesis? Y al respecto, por ejemplo, me parece que hay que mantener presente el nacionalismo y la evolución del nacionalismo. El movimiento de la negritud no fue meramente estudiantes antillanos. La otra gran figura, junto a Césaire, fue Leopold Ségal Senghor. Y era el planteamiento de África, y su planteamiento más radical era una visión positiva de África y una visión positiva de la negritud, que sirvió para alimentar el movimiento nacionalista africano y hasta cierto punto antillano. Entonces no podemos perder eso de vista. Y al respecto, yo iba a mencionar a Fortunato Vizcarrondo, porque es muy fácil decir, no, los poetas negristas puertorriqueños eran blancos. Pues no. Pero no solamente eso es una injusticia,
Es una injusticia con Palés que Piri Fernández de Luis, una gran estudiosa de la literatura comparada en Puerto Rico, demostró que Palés fue un gran estudioso y que la poesía de Palés no era una poesía arbitraria de ritmo, sino una poesía cargada de conocimiento sobre la historia antillana y sobre la historia africana. Y al respecto, fíjense lo monstruoso que es criticar Majestad Negra porque enfatiza en el cuerpo de la mujer, cuando Piri encontró el grabado que demuestra que Tembandumba de la Quimbamba fue una reina africana, y donde Palés está reivindicando simultáneamente, sí, la belleza y la voluptuosidad y la sexualidad que hacemos de mil otras maneras. ¿Cuál es el problema de que lo hiciera con una mujer negra? Pero además está reivindicando la civilización africana, trasladando a las Antillas a una reina africana. Y entonces, en ese sentido, de nuevo, lo único que llama la atención es hasta qué punto seguimos todavía prisioneros del dualismo, en lugar de mirar las cosas en su complejidad. Y ahí lo dejo porque vamos contra el tiempo. Aquí abajo. Y después. Gracias. Mamadou hacía la pregunta de quiénes somos y terminaba con una afirmación o con una palabra que decía tal vez. Guillén, en el apellido, decía seré Yelofe, Nicolás Yelofe acaso, o Nicolás Bacongo, tal vez Guillén Banguila o Cumba, seré Guillén Cumba o Congué, o qué enigma entre las aguas. Yo soy también el nieto, bisnieto, tataranieto de un esclavo, que se avergüence el amo. Lo digo porque, digamos, pienso que la formulación es un poco, digamos, ya desueta. Hablar de la identidad nacional. Yo creo que lo que hay que rescatar, que es un poco lo que has hecho, se ha referido también William, es de la identidad cultural. La identidad cultural, digamos que casi que borra un poco la noción como tal de identidad nacional. Todas esas preguntas que se hacía Moche, Sereba Congo, Canguila, todas esas preguntas que se formulaba Guillén fueron como el comienzo a una cosa que ahora se está dando y que a mí me parece muy interesante, y es esa proliferación que hay en los estudios por lo diverso, que se da precisamente en cómo esos conceptos van contribuyendo desde múltiples facetas a resolver eso del tal vez. No hay una identidad que esté totalmente definida, sino todas son como conglomerados, y todas, en el caso pues de la identidad negra, todas remiten de múltiples maneras a la presencia, digamos, del universo africano en América. Disculpe, por motivos de tiempo cerramos con la última pregunta. ¿Ya había levantado la mano? Pues yo no tengo una pregunta como tal, pero me parece importante lo que usted dice. Es muy complejo eso de lo criollo, porque cuando uno empieza a hablar con la gente, y bueno, los compañeros de la academia, yo una vez a propósito en una clase y yo vengo, y mis ancestros vienen de Ghana y son fan, pero entonces el silencio a veces me decían los compañeros pensando en eso de la identidad, o sea, yo entiendo se sigue
la imagen de, o sea, los parámetros de identidad pone la élite. Y la gente puede saber, un apellido africano es Mina, pero nadie resuelve, listo, yo sé, es Mina, y bueno, y eso, ¿cómo lo va a poner usted en relación con su compañero de clase? O, sí, ya resolvió eso, o sea, obstruir desde lo que usted ya sabe, ¿sí me entiende? O sea, lo criollo, sí, y uno en Colombia tienen una identidad criolla, listo, pero cuando uno, digamos, resuelve investigar algo de África, mi cuestionamiento y mi preocupación es que no sea más allá, o sea, el concepto de criollaje, esa es una preocupación que yo tengo, y la gente no, sí, somos criollos, pero, y usted ya ha ido más allá o sea, ejemplo, uno viene aquí a escuchar la conferencia, uno se va, y uno averigua en internet, y cuando uno va y le dice al papá, sí, somos fan y venimos de Ghana, sí, esa gente es de Ghana y sigamos ¿cómo le digo? Una artesanía y bailando la danza y no salgamos más de ahí. Entonces, mi preocupación es, a ver, usted me dice, ¿cómo resolvemos eso de los criollajes? Porque es importante ese concepto, pero y después de, digamos, yo me voy de ahí, de la conferencia y me pongo a pensar en el criollaje. Y cuando alguien me dice, sí, tú eres de Ghana y esa es ritual haciendo esa tribu fam. Y yo me digo, sí, pero ¿y usted qué va a resolver de su vida? ¿Eso cómo lo va a nutrir? Es complejo, pero eso es lo que yo digo. Lo de criollaje, yo me pongo a pensar en eso, es unos conceptos difíciles poner a ver, yo levanté la mano primero, pero me la tomo haciéndome para felicitarlo, una temática interesante. Mi inquietud es, ahora se habla de afrocentrado, o sea, ¿dónde está eso en las categorías que ustedes están trabajando? Lo afrocentrado. Y vamos a permitir que Mamadou conteste. Perdón, Williams y Mamadou, pero creo que podemos. Yo quiero plantearme lo siguiente. Generalmente cuando citamos las obras artísticas, los poetas, los ponemos en una situación de orden referencial, casi como si ellos tuvieran que explicar con su arte ese entorno inmediato en el que están edificados. Y desde allí me parece que equívocamente pretendemos descubrir una identidad. Y a mi juicio, olvidamos la construcción estética de la obra. Digamos, el lugar donde se sitúa la obra de arte, que es efectivamente el lugar de la ambigüedad, de la sugerencia, de lo que no está definido. Si ustedes comparan el poema que César Solanilla acaba de leer de Nicolás, el ¿Quién soy?, perfectamente podría haber comparado con el último, los dos últimos textos de Vicente Huidobro, disolviendo el lenguaje, devolviéndose en Altazor, disolviendo el lenguaje, yendo hacia un lugar anodino e inútil, porque de alguna manera la pregunta por el origen es una pregunta inútil, anodina, inane si se quiere. A mi juicio, lo que vale la pena preguntarse allí es cómo Nicolás Guillén está en esta indagación que él propone, está diciendo lo que tenemos es este presente. Es lo único, lo que nos constituye, lo que nos permite dialogar. Y la obra de arte así, vista de esa manera, se expresa como tiempo. Es ese tiempo con el que podemos leer, ¿no? Entonces, eso, si le debilitamos la dimensión referencial a la obra de arte y dejamos de estarla viendo en una especie de relación simétrica con el mundo social,
y la vemos como constitutiva en sí misma, como creadora de un mundo posible en ella, vamos a tener muchas más luces para descubrir cómo se va construyendo, digamos, una sociedad, una cultura y cómo se va interrelacionando. Entonces, Mamadou, me parece que también es muy fácil explicar el asunto de la religiosidad y las espiritualidades, la presencia de los orichas, como un ocultamiento a través de lo que se denominó el sincretismo con el santoral católico. No, yo creo que había inteligencia y perspicacia en lo que se hacía por parte de los babalaos, por parte de los religiosos, de los teguas, digamos, de las comunidades. La identidad con Santa Bárbara implica un reconocimiento también de la historia de la santa. ¿Me entiende? Es decir, no era cualquier santoral. Acuerden que en la Edad Media todo el mundo compraba, los que tenían plata compraban la santidad y la vendían. Pero en la Iglesia Católica, en sus luchas internas y en sus grandes tropelías, hay santos que se sacrificaron, que fueron mártires, con los cuales se podían identificar. El caso, por ejemplo, de San Lázaro. San Lázaro reúne unas condiciones que le permitían perfectamente a los cubanos poder representarse a Babalu Ayé, ¿cierto? Creo que es el que coincide con Babalu Ayé. Entonces a mí me parece que no es arriba y abajo, no es arriba y abajo y no es en esa facilidad de identidad que se construyó el asunto. Cuando en Cuba se va a adorar a la Virgen del Cobre, se está adorando de verdad a Yemayá, pero también a la Virgen del Cobre. Es decir, la Virgen del Cobre es Yemayá, y Yemayá es la Virgen del Cobre. Ahí ya no hay una pregunta de duda. Ochun, perdón, Ochun. Pero bueno, lo que yo quiero decir, el otro elemento es que en Cuba hay un personaje muy importante que es Lezama Lima. Y Lezama Lima era blanco, ¿cierto? Y se supone con lo que se está diciendo de que pertenecía de alguna manera a la élite blanca. Pues no, Lezama Lima construyó un movimiento, o estuvo integrado a un movimiento que se llamó los minoristas en Cuba. Y los minoristas empezaron a trabajar con el lenguaje popular del puerto, de los muelles, con ese elemento que a veces hace que uno lea en Lezama Lima ciertas inconsistencias, incoherencias, porque el lenguaje no es lineal, ni nos está hablando de modo lineal, sino que está trabajando con una simbología de lo popular y la está relacionando. Y se llamaban los minoristas precisamente por recoger ese lenguaje popular. Y allí le permitió a Lezama Lima formular una idea muy importante, y es la idea de la prueba hiperbólica. Y la obra de arte está constituida como una prueba hiperbólica. Y el lector, para poder comprender la obra de arte o para de alguna manera hacerla suya, tiene que aceptar, tiene que tragarse esa prueba hiperbólica y entrar en la obra. Son como mis opiniones con cierto aire de discrepancia. Muchas gracias. Ok, muchísimas gracias. Obviamente, no sé, me parece que, ¿verdad? Hay muchísimas preguntas, pero obviamente nos faltan, no sé, 2 o 1 minuto. Es muy difícil responder a todas estas preguntas que me parecieron todas importantes, y de hecho es por esta razón que tenemos estas tertulias. Debería de decir al principio de mi intervención que no vamos a estar de acuerdo. Por una razón muy simple, estamos tocando temas muy complicados, y esto yo lo entiendo. Cuando hablan los poetas pueden tener una sensibilidad totalmente diferente, pero obviamente eso se hizo. Hay gente que estudia solamente la parte puramente estética. ¿Hasta qué punto se puede olvidar la parte ética? De ahí el otro conflicto. Obviamente, las identidades definidas por la élite, sí, es verdad, y podemos entender por qué después de la revolución se pensó en la mentalidad de los líderes de la revolución.
era una lucha de clase. Es así como lo vieron. Ahora, hoy en día podemos criticar todo eso, pero para ellos era una lucha de clase, ganó una clase. Entonces, la conclusión, obviamente, no todo el mundo estará de acuerdo que desaparecieron los problemas raciales. Pero, bueno, obviamente sabemos cuál es la realidad hoy en día. ¿Verdad? Yo voy a terminar diciéndole gracias a todo el mundo. Obviamente hay preguntas que tengo aquí apuntadas, pero nos va a resultar difícil responder a todas las preguntas. Me gustaría reflexionar un poco sobre la pregunta de Antonio sobre el eurocentrismo, por qué no podemos convivir, por qué no podemos tener 2 o 3. Esto fue lo que quiso hacer Tales Matos, ¿verdad? ¿Por qué no podemos ser 2 o 3? El otro documental que quería mostrarles aquí era Raíces, producido por Banco Popular, que de cierta manera intenta responder a esta pregunta. Pero muchas gracias a todos y hasta luego.